Hola, hola. Bienvenidos a la sentencia SC2430-2025, emanada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Radicación 15.759, de fecha 14 de enero del 2026. Magistrado ponente, el doctor Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Dada la capital importancia que tiene esta sentencia en cuanto al reconocimiento constitucional de la familia, como al reconocimiento de la familia de crianza, esta sentencia será dividida en 2 capítulos. En este primer capítulo iremos hasta la página 23 de 55, en donde contendrá el asunto, las pretensiones, los hechos, la actuación procesal, la sentencia impugnada, la demanda de casación, las consideraciones de la Corte, iniciando con una cuestión sobre las necesidades de intervención oficiosa de la Corte y terminando con 2 títulos importantes. El primero, sobre la protección constitucional de todos los tipos de familia, y el segundo, el reconocimiento jurisprudencial de la familia de crianza. Bienvenidos pues a este nuevo capítulo que traemos en este podcast, que es de importancia para la comunidad colombiana, que tiene que ver en este momento con familia. En el asunto de esta sentencia, la Sala decide el recurso extraordinario de casación formulado por John Jairo frente a la sentencia del 27 de mayo del 2024, que profirió la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso de declaración de hijo de crianza que él promovió en contra de los herederos de la señora María Requilda. Ingresando en los antecedentes como pretensiones mediante demanda presentada el 18 de mayo del 2021, John Jairo pidió ser declarado hijo de crianza de la señora María Requilda y en consecuencia se reconociera su vocación hereditaria para sucederla. Ya ingresando a los hechos, informa el demandante John Jairo que es hijo biológico de la señora Lucila y el señor Rolfe, quien falleció en 1982, dejando huérfanos a sus hijos a muy temprana edad. Después de la muerte del progenitor, la familia vivió en condiciones muy desfavorables y de extrema pobreza en la ciudad de Bogotá, donde más adelante la madre biológica inició otra relación sentimental. En el año 1984, la mamá de John Jairo, Lucila, entregó a sus 2 hijos a la señora María Requilda para que se hiciera cargo de ellos y los criara, motivo por el cual John Jairo y su hermano Rolfe se trasladaron a vivir con la señora a su casa de habitación, ubicada en la vereda Abado Castro del municipio de Tópaga, cuando tenían 6 y 8 años de edad respectivamente. En la escuela veredal, los niños se educaron bajo la tutela, orientación y a costa de la señora María Requilda. Entonces, desde 1984, la señora María Requilda asumió la crianza y cuidado de los 2 menores, conformando con ellos una verdadera familia en la que se comportaron como madre e hijos. Familia de hecho edificada en la solidaridad, el amor, la protección, el respeto. Los muchachos fueron levantados, criados, educados, recibieron apoyo de María Requilda, a pesar de no tener ningún vínculo de sangre ni adoptivo. Siempre irradiaron ante la sociedad señales y manifestaciones inequívocas de ser lo que significa una familia. Y es que John Jairo fue un verdadero hijo de crianza, pues recibió de María Requilda todo el afecto y protección propios de una madre. Y como hijo, le retribuyó ese amor brindándole los cuidados que requirió ella en su vejez y hasta el 30 de julio del 2020, fecha de la muerte de la señora María Requilda. Labor que John Jairo asumió solo él debido a que su hermano Rolfe había fallecido con anterioridad. Informa el convocante que en su calidad de hijo asumió todos los gastos y cuidados derivados de la enfermedad y muerte de la señora María Requilda. A pesar de que sobrevive la madre biológica, el demandante John Jairo tiene derecho a ser declarado hijo de crianza de María Requilda,
puesto que ella lo acogió y protegió desde niño, desarrollándose entre ellos una relación afectiva de amor y cuidado, pese a no existir ese vínculo jurídico, sanguíneo o adoptivo que los uniera. En tal virtud, cumple con las condiciones requeridas para que se reconozca esa condición, porque primero se dio un reemplazo de funciones y deberes de la madre biológica. Segundo, se forjó una relación familiar estrecha basada en la convivencia, afecto, solidaridad y apoyo. Tercero, la relación con los padres biológicos es inexistente o deteriorada. Y cuarto, siempre hubo dependencia económica respecto de la madre de crianza. Existen múltiples pronunciamientos jurisprudenciales que reconocen las familias basadas en los vínculos socioafectivos, motivo por el cual el demandante John Jairo tiene derecho a ser reconocido como hijo de crianza, sin discriminación alguna, protegiendo sus derechos en pie de igualdad con los hijos biológicos o adoptivos. Conozcamos ahora la actuación procesal. Ante la inexistencia de herederos indeterminados, se ordenó el emplazamiento a los indeterminados y la vinculación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la señora Lucila como integrantes de la parte demandada. La señora Lucila, recordemos madre biológica del convocante John Jairo, guardó silencio frente a la demanda. El curador ad litem de los herederos indeterminados manifestó no oponerse a las pretensiones siempre que se demostraran los requisitos establecidos para la declaratoria del hijo de crianza. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sostuvo que el petitum no estaba llamado a prosperar por las siguientes razones. Los hijos de crianza no tienen los mismos derechos que los hijos matrimoniales o maritales, extramatrimoniales o extramaritales e hijos adoptivos. De modo que para el ICBF, al no tener parentesco con el causante, no pueden considerarse herederos en los términos del artículo 1045 del Código Civil. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 10 de noviembre del 2022, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda. Inconforme con esta decisión, el demandante apeló. Conozcamos ahora lo que dice la sentencia impugnada. Con decisión del 27 de mayo del 2024, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó el fallo de primera instancia, con fundamento en consideraciones que admiten el siguiente compendio. La familia es ante todo una institución cultural mediada por lazos sociales, motivo por el cual se ha reconocido la familia de crianza como aquella que no surge por vínculos de consanguineidad o jurídicos, sino por razones de hecho en virtud de las cuales el afecto, el respeto y la solidaridad son lo que consolida el núcleo familiar, mismo este que merece el reconocimiento y protección del ordenamiento jurídico. Con fundamento en varios pronunciamientos jurisprudenciales, resaltó este tribunal que la familia de crianza surge ante la ausencia del padre o madre, quien viene a ser reemplazado por un tercero, situación que fractura los vínculos afectivos y económicos respecto del progenitor biológico. En este caso está probada la relación de afecto, solidaridad y ayuda que existió entre el demandante y la señora María Requilda. No obstante, la misma no constituye per se la materialización de los elementos esenciales para la declaración de hijo de crianza, puesto que para que ella proceda es indispensable acreditar el deterioro o ausencia de los lazos de familia biológica, aunado con que dicha ausencia se reemplace por un tercero. Tales exigencias no se verificaron en este asunto, porque la ausencia de la progenitora en la infancia y adolescencia de John Jairo es un hecho que solo se respalda en el dicho del demandante, quien además se contradice al reconocer que en ocasiones se comunicaba con la madre biológica, situación confirmada por la declaración de la propia progenitora.
Sumado a lo anterior, se tiene que la señora María Requilda no permitió la ruptura de la relación de la familia biológica, por cuanto nunca desconoció a la señora Lucila como progenitora de John Jairo. No se observa que haya alentado el alejamiento de estos. Por el contrario, se tiene que informaba a la progenitora cómo se encontraban sus hijos, recibía lo que ésta les enviaba y a ellos les hacía llegar los mensajes y regalos de su progenitora. Asimismo, si bien las pocas llamadas realizadas por la señora Lucila y las 2 visitas que adujo haber realizado no acreditan el cuidado, la protección, sostenimiento y atención constante y permanente que configura y sostiene en el tiempo la relación materno-filial, tampoco desacreditan la misma. y en virtud de lo anterior, concluyó el tribunal, por un lado, que no existió ruptura del vínculo familiar biológico del demandante con la progenitora, y por otro, que No se encuentra elemento demostrativo de la intención de María Requilda para reconocer al hoy demandante, circunstancia que se debió plantear ante autoridad competente cuando el hoy recurrente era menor de edad, o a través de reconocimiento expreso en documento suscrito ante notario cuando éste alcanzó su mayoría de edad. situación que llama la atención porque además no se probó documentalmente que el demandante hubiese estado al cuidado de la señora María Requilda en asuntos educativos y de salud. El colegiado reprochó, primero, que el demandante haya reconocido a Lucila como su madre y ahora repudie ese vínculo. Segundo, que llamara a María Requilda indistintamente como la señora María o mamá María, hecho que No permite soportar con claridad el vínculo reclamado. Y tercero, que su único interés sea herencial, en la medida en que solo inició el proceso cuando los arrendatarios del inmueble perteneciente a la señora María Requilda dejaron de pagarle los cánones de arrendamiento. Bajo tales presupuestos no es procedente para el tribunal alegar la posesión notoria del estado civil, pues ni se reemplazó a la madre biológica ni se logró determinar con claridad el vínculo que unía a John Jairo con María Requilda, lo que conlleva la confirmación de la sentencia impugnada. Detallemos ahora en la demanda de casación. El demandante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación y tras su admisión presentó la demanda de sustentación que se estudia, en la cual formuló 2 cargos al amparo de las causales primera y segunda del artículo 336 del Estatuto Procesal. Frente al cargo primero, con base en la causal primera de casación, el censor denunció la violación directa de los artículos 1, 2, 5, 13, 42, 44, 83, 93 y 230 de la Constitución, los principios constitucionales de igualdad, pluralismo, dignidad humana y protección integral a la familia, y La jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre el hijo de crianza, ello debido al desconocimiento de esa figura de creación jurisprudencial, reconocida por las Cortes como fuente legítima de derechos. En este caso, según el censor, se cumplieron todos los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para el reconocimiento de la familia de crianza. Sin embargo, el tribunal les negó efectos jurídicos al exigir la ausencia total del vínculo con la madre biológica, cuando el precedente Ha establecido como suficiente la relación deteriorada o ausente, sin necesidad de una ruptura absoluta o declaración formal de abandono. y por esa senda aplicó un criterio restrictivo y formalista que no han establecido las altas cortes y con ello incurrió en una violación directa del marco normativo constitucional aplicable a la filiación por crianza, al exigir requisitos adicionales no contemplados, tales como la ruptura formal o absoluta del vínculo con la familia biológica y la tramitación de la custodia legal o proceso de adopción.
Para él, la infracción directa del precedente se concreta en el desconocimiento de unas sentencias proferidas por la corporación y de las providencias de tutela emitidas por la Corte Constitucional. Tales fallos reconocen plenos efectos jurídicos a las familias de crianza y garantizan su protección. Sin embargo, fueron desconocidos al exigir ruptura total del vínculo biológico. Cuando la jurisprudencia solo exige que exista una relación deteriorada o ausente con los padres biológicos y al ignorar la fuerza probatoria del vínculo afectivo y social consolidado entre María y John, el desconocimiento y desprotección de la familia basada en vínculos socioafectivos, la cual también está amparada constitucionalmente, aunque no medien vínculos de sangre o adopción, lo que comporta una vulneración de los mandatos constitucionales denunciados, especialmente del artículo 42, que reconoce la familia como núcleo básico de la sociedad y garantiza su protección integral por parte del Estado. Ya con respecto al cargo segundo, con fundamento en la segunda causal de casación, acusó la sentencia de infringir indirectamente la ley sustancial por errores de hecho en la apreciación de los documentos y declaraciones sobrantes en el expediente, yerro que llevó al juzgador a concluir que no se cumplían los requisitos jurisprudencialmente exigidos para el reconocimiento del hijo de crianza. Por esa vía, para el demandante, el tribunal tergiversó las declaraciones de Julio Daniel, Norberto y Milton, quienes dieron cuenta del verdadero vínculo de la madre e hijo que existió entre el demandante y María Requilda por más de 35 años, y la decidida ausencia de la madre biológica. Asimismo, desfiguró la declaración de la señora Lucila, en la que reconoció que ella no estuvo presente en la vida del convocante, ni se ocupó de él emocional ni económicamente, y que fue la señora María Requilda quien se hizo cargo de su crianza y fue una verdadera madre para él. También apreció indebidamente la declaración del demandante, quien narró cómo María Requilda reemplazó integralmente las funciones de su madre biológica, ante la absoluta ausencia de aquella durante su infancia y adolescencia. En el mismo sentido, denunció la omisión de las pruebas documentales consistentes en los certificados escolares, en los que la señora María Requilda figuraba como madre y acudiente de John Jairo, así como las manifestaciones que, por escrito, realizaron la madre biológica y los sobrinos del actor, en los que reconocieron la realidad de los hechos expuestos en la demanda y manifestaron que se allanaban totalmente las pretensiones de John Jairo. En consecuencia, el juzgador incurrió en un error, de hecho, en la apreciación integral o conjunta de las pruebas, pues dejó de aplicar el artículo 176 del Estatuto Procesal y con ello desconoció su verdadero contenido, alcance y trascendencia, restándoles eficacia sin motivación suficiente, con lo cual omitió reconocer el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la configuración de hijo de crianza en cabeza del demandante, infringiendo los mandatos 42 y 44 constitucionales al interpretar de manera equivocada el concepto de familia, desconociendo su evolución, sus nuevas formas de conformación y los mandatos jurisprudenciales que imponen su protección. De haber valorado adecuadamente los medios de convicción, para el demandante, el tribunal habría tenido por demostrados los requisitos de trato, fama y tiempo que constituyen la posesión notoria del Estado civil, y por ende habría reconocido la existencia del vínculo socioafectivo que durante más de 3 décadas existió entre María Requilda y John Jairo, a quien habría tenido que reconocer entonces como hijo de crianza, garantizándole la protección que el ordenamiento jurídico ya ha reconocido a estos tipos de familia. Lleguemos ahora a las consideraciones de la Corte y en principio una cuestión inicial acerca de la insuficiencia de la demanda y la necesidad de intervención oficiosa de la Corte.
Las censuras planteadas por el recurrente apuntan con precisión hacia los argumentos centrales de la sentencia impugnada y logran identificar con claridad los yerros en que incurrió el tribunal, pues denuncian con razón cómo erró el colegiado al exigir la ruptura total del vínculo con la familia biológica y cómo no tuvo por probado, estándolo, el fuerte lazo socioafectivo que lo unió con quien considera su madre de crianza, el reemplazo de la figura materna y la relación fracturada o ausente con la progenitora. Sin embargo, los cargos presentan deficiencias técnicas que por sí mismas carecen de aptitud para fundamentar el quiebre del fallo impugnado. En efecto, aunque el recurrente acierta al sostener que en este caso se exigieron requisitos más estrictos que los establecidos en la jurisprudencia, él no alcanza a estructurar adecuadamente el primer cargo en casación, pues aunque señala que se desconocieron 2 pronunciamientos de la Corporación y 6 de la Corte Constitucional, no indica con precisión cuál es la regla jurídica contenida en ellos, ni cuál es la doctrina consolidada e inobservada por el colegiado, cuyo desconocimiento habría dado lugar a la violación directa de la ley sustancial, posibilidad que ya ha sido reconocida por esta sala especializada. Cabe aclarar como pie de página que ninguno de los 2 fallos señalados por el casacionista constituye un precedente respecto a sus pretensiones, puesto que en la sentencia CSJ-STC 6009 del 2018, la Corte no se pronunció de fondo sobre el asunto, sino que simplemente dispuso, en el ámbito formal, que se diera trámite a una demanda de declaración de hijo de crianza presentada ante un juzgado de familia. Y en la sentencia SC 1171 del 2022, por su parte, no se declaró al hijo de crianza, pues tratándose de un proceso de impugnación de la paternidad previamente establecida, se acogió la excepción de posesión notoria del estado de hijo para defender el vínculo filial extramatrimonial vigente. Ya en el segundo cargo, el casacionista ciertamente hace un esfuerzo por identificar y explicitar en qué consistió el error en que incurrió el tribunal al valorar cada prueba. Sin embargo, el ataque incurre en mistura, pues denuncia a un mismo tiempo la comisión de errores de hecho y de derecho sobre los mismos medios de prueba, lo que es inadmisible en esta sede. Los defectos técnicos evidenciados cerrarían el paso a la demanda de casación, no hacia la intervención oficiosa de la Corte, que se torna indispensable en la medida en que la decisión del ADCUEN desconoce los derechos y garantías constitucionales del demandado. El artículo 336 del Estatuto Procesal habilita a la Sala para casar de oficio la sentencia de segundo grado cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Es decir, esta intervención oficiosa procede cuando se verifica alguno de esos eventos excepcionales, caso en el cual el legislador flexibilizó el rigor del recurso extraordinario y habilitó a la Corte para apartarse de sus estrictos con el objetivo de rectificar errores que conlleven tal compromiso de derechos, fundamentándose para ello en motivos distintos a los alegados en la demanda de casación. Y es que esta facultad resulta justificada si se tiene en cuenta que la Constitución Política atribuye a la Corte Suprema de Justicia la función de actuar como tribunal de casación, recurso extraordinario que tiene como finalidad, de acuerdo al artículo 333, defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y unificar la jurisprudencia nacional. Se trata de una labor nomofiláctica, consistente en garantizar la interpretación uniforme y adecuada de las normas jurídicas, preservando no solo la unidad, sino la coherencia de la jurisprudencia, pues en virtud de los lineamientos de la Sala, los jueces y tribunales pueden aplicar la ley de manera consistente, evitando contradicciones que atenten contra la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos.
Sobre las facultades de intervención oficiosa ha sostenido la Sala en la CSJSC 963 del 2022 lo siguiente. En ese contexto de constitucionalización del derecho procesal, y con el objetivo de que las formas propias del juicio no se constituyeran en una barrera infranqueable para la realización de los derechos sustanciales, el legislador consideró viable replantear la función de las distintas salas de casación de la Corte Suprema de Justicia, permitiéndoles atenuar, en algunos eventos excepcionales, los estrictos contornos de las causales propuestas por el impugnante para materializar los fines previstos en el citado precepto 333 del Estatuto Procesal vigente. Por esa vía, inicialmente se facultó a la Corte para seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, en los términos del artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del Canon 16 de la Ley 270 de 1996, y más recientemente, con la expedición del Código General del Proceso, se consagró una prerrogativa adicional consistente en casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Artículo 336. En cuanto a la primera potestad, es pertinente señalar que, según el texto reformado de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las distintas salas de esta corporación pueden elegir las sentencias objeto de su pronunciamiento para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. Habilitación genérica que permite, primero, abstenerse de tramitar demandas de casación, aunque satisfagan las exigencias formales del remedio, selección negativa y segundo, examinar de fondo ciertos asuntos, a pesar de que los alegatos del impugnante no sean técnicamente admisibles, selección positiva. En lo que tiene que ver con la casación oficiosa, basta reseñar que ésta resulta procedente cuando se evidencie que el fallo de segunda instancia compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales, lo que se traduce en que, tras verificar alguno de esos excepcionales eventos enlistados por el legislador, la Corte puede separarse de los estrictos linderos que impone el carácter dispositivo del recurso con el fin de enmendar hierros de la magnitud de los anunciados, sirviéndose de razones diferentes a las esgrimidas por el recurrente extraordinario en su escrito de sustentación. En este caso, la Sala encuentra gravemente comprometidos los derechos del demandante a tener una familia, a la igualdad y a no ser discriminado por razón del origen familiar, así como el imperativo constitucional de protección de todas las formas de familia. Lo anterior debido a que, habiéndose probado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la configuración de la familia de crianza, el tribunal negó ese reconocimiento en virtud de errores de hecho ostensibles en la valoración de las pruebas, las cuales evidenciaban la existencia de un núcleo familiar constituido de hecho en virtud de los vínculos de afecto, solidaridad y cuidado compartidos por sus integrantes. Tales hierros se originan en la pretermisión de documentos y declaraciones que demuestran en forma fehaciente la relación ausente con la madre biológica, el efectivo reemplazo en su rol parental por parte de la señora María Requilda y los fuertes vínculos de afecto, solidaridad y respeto surgidos entre ella y el convocante, y en la evidente tergiversación de la declaración de la progenitora, quien dio fe del abandono de su hijo durante su infancia y de la absoluta asunción de las obligaciones maternas por parte de la señora María Requilda. Los errores fácticos aludidos son protuberantes y tornan las conclusiones probatorias del ADCUEN insostenibles. Además, son trascendentes porque de no haber incurrido en ellos se habría tenido por configurados los requisitos jurisprudenciales de reconocimiento de la familia de crianza y en atención de los mandatos superiores de protección de todos los tipos de familia, se habría declarado al convocante como hijo de crianza de la señora María Requilda, con su consecuente vocación hereditaria. De ese modo, el ADCUEN desconoció la realidad de una familia de crianza basada en la convivencia permanente, el amor, el respeto, el auxilio y la solidaridad, cuyos vínculos socioafectivos forjados a través del tiempo exigían protección por parte del ordenamiento.
Esa omisión hace imperiosa la intervención de la Corte en esta sede extraordinaria e impone la casación de oficio de la sentencia de segundo grado. En virtud de lo expuesto, la Sala expondrá inicialmente algunas consideraciones sobre la protección constitucional de todos los tipos de familia, el reconocimiento jurisprudencial de la que nace de la crianza, los requisitos que por vía judicial se han establecido para su configuración y los efectos de la declaratoria recogidos en la reciente Ley 2388 del 2024. Normatividad novedosa que exige el pronunciamiento de la Corte en cumplimiento de la labor de unificación de la jurisprudencia que le es propia. Seguidamente se ofrecerán consideraciones sobre los derechos sucesorales de la familia de crianza, análisis indispensable en virtud de las fundadas dudas que la redacción de la norma que los reconoce puede generar. En este punto se establecerá una regla jurisprudencial para el reconocimiento de los derechos herenciales al interior de este tipo de familias, la cual deberá ser atendida por los jueces en todos los casos en los que tales prerrogativas se controviertan o reclamen. En tal virtud, la Sala ofrecerá un marco dogmático que permitirá no solo la resolución del caso concreto, sino el establecimiento de lineamientos que permitan aplicar la nueva ley de manera consistente y acorde con los avances jurisprudenciales que la preceden, mismos que responden al imperativo constitucional de protección de todos los tipos de familia. Para finalizar, se analizarán los yerros de juzgamiento en que incurrió el colegiado en el caso concreto y que conllevan la casación de oficio de la sentencia, procediendo la Corte a proferir el correspondiente fallo sustitutivo. Iniciemos pues con el importantísimo título de la protección constitucional de todos los tipos de familia. El artículo 42 de la Constitución de 1991 consagra una fórmula amplia y material de configuración de la familia, que se constituye no solo por vínculos naturales o jurídicos, sino también por la voluntad responsable de conformarla. Esta última posibilidad supone la existencia de un amplio grado de autonomía en la conformación del núcleo familiar, conforme a los propios proyectos vitales, al tiempo que impone al Estado un mandato ineludible de protección integral de todas las formas de familia. Ese andamiaje protector se asienta en el respeto de los derechos constitucionales a la igualdad, autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad e intimidad, y en la prevalencia de principios superiores como la dignidad humana, la libertad y el pluralismo. Asimismo, ha llevado a reconocer que la familia es ante todo un fenómeno sociológico, dinámico, que responde a un criterio material que excede las formalidades propias del matrimonio y la filiación consanguínea o adoptiva. Y de acuerdo a la sentencia CCT 606 del 2013, por esa senda, la salvaguarda prevista en el artículo 42 superior también cobija a aquellas familias que surgen de facto o llamadas familias de crianza, atendiendo a un concepto sustancial y no formal de familia, en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos familiares. De hecho, que el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de derechos y prerrogativas a quienes integran tales familias. Puntualicemos ahora en el título sobre el reconocimiento jurisprudencial de la familia de crianza. Antes de la expedición de la Ley 2388 del 2024, no existía en Colombia un marco normativo de regulación de aquellas familias constituidas a partir de la convivencia permanente, el amor, la protección y el respeto, además de la solidaridad entre sus integrantes, que comparten y desarrollan sus proyectos de vida al interior de una comunidad doméstica sin que medie entre ellos vínculo jurídico o consanguíneo. Pese al vacío legal,
La realidad social mostraba que estas familias no solo existían, sino que garantizaban a los menores de edad la protección integral, el afecto y el bienestar que por múltiples razones no habían encontrado en sus familias de origen. Se trataba de situaciones en las que se producía un reemplazo de los padres biológicos por una persona o pareja que, de manera generalmente informal pero continuada e idónea, cumplían el rol parental con quienes no eran sus hijos, forjando con ellos estrechos lazos de afecto, respeto y solidaridad. Ese componente de solidaridad, sustento mismo de la conformación de las familias de crianza, era el único que tenía regulación normativa a través del artículo 67 del Código de Infancia y Adolescencia. Pauta que, aunque reconoce dicha labor de cuidado, advierte que de ella no se deriva parentesco y por ende otorga el derecho preferente de adoptar al menor de edad al que se ha acogido. Recordemos ese artículo 67 del Código de la Infancia y la Adolescencia, titulado Solidaridad Familiar. El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso, no se modifica el parentesco. Parágrafo. Si alguna persona o pareja quiere adoptar al niño que está al cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones de adoptabilidad que exige el Código, podrá hacerlo, a menos que la familia que tiene el cuidado del niño, niña o adolescente decida adoptarlo. Ante ese panorama, la jurisprudencia de las altas cortes inició un camino de reconocimiento, amparo y equiparación de derechos económicos de la familia de crianza, atendiendo el imperativo constitucional de protección de todas las formas de familia y de no discriminación por el origen familiar. Ese camino empezó con la expedición de la sentencia CCT 217 del 94 y logró consolidar un precedente robusto que 30 años después sirvió de base para que el legislador llenara el vacío normativo existente a través de la expedición de la Ley 2388 del 2024, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza. Pues bien, aunque la referida ley ofrece por primera vez un marco legal de regulación integral de la familia de crianza en nuestro país, su reconocimiento y protección estuvo a cargo de los jueces a través de los pronunciamientos de las altas cortes. Tempranamente, la jurisprudencia constitucional buscó proteger los lazos afectivos existentes cuando los menores de edad iban a ser separados de su familia de crianza, por un lado, y equiparar los derechos prestacionales de sus integrantes para evitar cualquier forma de discriminación, por el otro lado. Aunque esa intervención en sede de tutela era indispensable para asegurar el interés superior de los menores de edad y evitar cualquier forma de discriminación, en el escenario del control de constitucionalidad, esa Corte fue contundente al señalar que la familia de crianza y la familia biológica no eran categorías análogas, al no ser la crianza un hecho que la ley hubiese previsto como fuente de filiación. Sobre el particular, sostuvo el Tribunal Constitucional lo siguiente. De acuerdo a la Sentencia Constitucional 085 de 2019, el reconocimiento que esta corporación le ha otorgado a la familia de crianza no ha llegado a definir los efectos jurídicos que tiene sobre la filiación y el parentesco de las personas que hacen parte de ella. En otras palabras, y en la medida que es una tarea que compete exclusivamente al legislador, no ha establecido en términos generales la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de los hijos y padres de crianza, como sí ocurre en las relaciones parentales que surgen a partir de vínculos de consanguinidad o por adopción. La crianza no es un hecho que la ley haya previsto como fuente de filiación. Los hijos y padres de crianza carecen de mecanismos legales que acrediten su condición jurídica en calidad de padres e hijos.
El mecanismo particular que la ley ha establecido para acreditar relaciones entre padres e hijos que no tienen un vínculo de consanguinidad es el trámite de adopción. De esta manera, la Corte Constitucional acometió una labor de reconocimiento y protección en casos específicos, sin equiparar los efectos derivados de la familia de crianza con los que surgen de la filiación, pues esa tarea era de la exclusiva competencia del legislador. Ahora, la jurisprudencia de la Sala de Casación también ha reconocido los vínculos familiares basados en el afecto, al considerar que la familia de crianza, nacida de los hechos, debe ser protegida por el ordenamiento en la medida en que refleja una realidad social innegable, en la que la paternidad va más allá del aspecto biológico y se sustenta en el amor, acompañamiento y cuidado integral de un niño, niña o adolescente, a quien adultos diferentes a sus progenitores acogen de manera voluntaria, responsable y permanente. La Corte Suprema ha considerado que en ocasiones los vínculos socioafectivos tienen la fuerza suficiente para resistir una pretensión de impugnación de paternidad o maternidad basada exclusivamente en la falta de correspondencia genética entre los concernidos. La Sala ha reconocido que existen casos en los que la filiación legalmente establecida, aunque no esté respaldada por la realidad biológica, puede quedar incólume cuando ha estado fundada en la solidaridad, el acompañamiento, la cotidianidad y la decisión de cuidado y protección que sustentan los vínculos entre padres e hijos. Aunque en esos casos la Corte hizo alusión a los vínculos socioafectivos, en ninguno de ellos declaró la filiación con base en la crianza, sino que admitió la posibilidad de que esos lazos pudieran ser suficientes para defender y mantener un vínculo filial previamente establecido y más tarde impugnado por terceros con base en la verdad biológica. Entre otras providencias dictadas en sede de tutela, la Sala aceptó la posibilidad de que se tramiten procesos de declaración de hijos de crianza como en el que ahora se estudia, pero sin afirmar que el resultado de tales demandas, en caso de acogerse a las pretensiones, sea la estructuración de la filiación con base en la crianza. Recientemente, la corporación explicó que la crianza no constituye una forma de filiación, sino un estado civil autónomo que puede coexistir con ella y que genera consecuencias jurídicas en el ámbito patrimonial. La Sala sostuvo que según la postura jurisprudencial mayoritaria, la crianza Constituye un tipo de relacionamiento familiar autónomo que, sin interferir con la filiación, genera un nuevo estado civil con efectos jurídicos propios. Entendimiento que posteriormente fue respaldado por la Ley 2388 del 2024, que no consagró como efecto de la declaratoria de hijo de crianza la supresión de los vínculos filiales preexistentes, ni le reconoció efectos intrínsecamente ligados a la filiación, como la determinación del nombre, la definición de la nacionalidad o la atribución de la patria potestad. Así dijo la Corte. El legislador, con la autoridad que le es propia, optó por una configuración particular. Reconoció la familia de crianza como un estado civil autónomo, con efectos principalmente patrimoniales, sin afectar derechos preexistentes, ni crear lazos filiales. Se trata de una regulación que confirma la tesis sostenida mayoritariamente por la jurisprudencia. La crianza, por sí sola, no es fuente de filiación, ni requiere serlo, para obtener protección jurídica. Pues bien, el reconocimiento jurisprudencial de este tipo de familia a través de los últimos 30 años supuso el establecimiento de una serie de requisitos que deben acreditarse para poder determinar si en cada caso en concreto se está ante una verdadera familia de crianza que deba ser protegida por el ordenamiento, los cuales, en términos generales, corresponden con los que recientemente consagró el legislador en esa Ley 2388 del 2024. Y aquí es donde, estimados podcastescuchas, terminamos con el relato del primer capítulo de esta hermosísima sentencia radicado 15.759.
Les esperamos en el segundo capítulo, que desde ya les prometo contendrá mayor riqueza profesional para ustedes. Un abrazo.